Ok, jóvenes, estamos aquí en el curso de electrónica industrial y vamos a trabajar con el concepto de relay y vamos a ver diferentes ejemplos de diagramas de escalera utilizando entonces un relay. El relay es un dispositivo que lo que va a ocurrir con él es que lo vamos a utilizar como nuestro dispositivo de control. Hasta ahora pues nosotros habíamos visto que íbamos a controlar una salida, por ejemplo el encendido o el apagado de una bombilla, de un motor, de una válvula, utilizando un interruptor. Pero ese interruptor normalmente su función principal es darle comienzo a un proceso, pero dentro de ese proceso quien realmente se va a encargar de hacer el control de lo que yo quiero realizar con esa salida, con esa bombilla, ese motor o esa válvula es ese dispositivo conocido como el relay. Como vamos a ver nuevamente en términos de diferencia entre el curso de electrónica industrial y el de PLC, en el caso del de industrial, el relay, pues vamos a tener físicamente los dispositivos y necesitamos conectarlos utilizando sus contactos, mientras que en el caso de un PLC, pues obviamente los relay nosotros no los conectamos porque los relay están dentro de la memoria como tal del PLC, son lo que le llamamos relays virtuales y entonces simplemente los podemos programar pero no tenemos que conectarlos. Okay. Vamos entonces a visualizar primero perdón, que es un relay. Aquí tienen una imagen de lo que es un relay. En este caso un relay es simplemente como si fuera una bobina, como si fuera una bobina, es lo mismo que un inductor, donde se almacena campo magnético, se almacena energía mediante la corriente que pase por ahí, y él tiene unos contactos que entonces cuando hay almacenamiento de energía a través de esa bobina, pues entonces esos contactos pueden abrir o pueden cerrar dependiendo de el funcionamiento normal que tiene ese relay y el cambio en funcionamiento que va a tener. Normalmente a nivel práctico, una bobina de un relay puedo tener varios pares de contactos. O sea, puedo tener 3 pares de contactos, puedo tener 2 pares, puedo tener 4 pares de contactos. Eso depende pues de la capacidad de fabricación que se haya hecho con ese relay. Pero sí, esa bobina va a estar almacenando campo magnético, almacenando energía en forma de corriente y va a hacer un cambio esos pares de contacto. En este caso pues tengo solamente un par de contactos, pero como acabo de mencionar, a nivel práctico pudiera tener otro par de contactos, otro par de contactos y así sucesivamente. Podría tener 2, 3, 4, 5, 6 pares de contactos, depende si el relay está montado en un módulo como lo vamos a ver en el caso del laboratorio. Aquí pues tienen más o menos una teoría que la pueden leer con calma sobre los relays. Normalmente pues estos relays que vamos a estar utilizando en el caso de industrial pues obviamente son relays mecánicos, porque son pues como dice aquí los más populares, los más baratos y los más fáciles de conseguir. Okay. Voy a ir a la parte que me interesa sobre diagrama, por ejemplo, de un relay y los símbolos. Cuando nosotros tenemos ese relay, nosotros lo podemos simbolizar utilizando este circulito y le ponemos entonces la abreviación de relay de control, OCR, que es control relay en inglés, y entonces el número de ese control relay o de ese relay que estamos utilizando, porque en un diagrama, obviamente, si es un diagrama que grande, pues podemos tener 2, 3, 4, 5, 6 control relay a la vez funcionando. Cada uno pues se le da el número que sea. En este caso CR1, podrá tener un CR2, un CR3, un CR4 y así sucesivamente. Este símbolo lo que simboliza es la bobina, el coil,
como vemos aquí, que es por donde energizamos ese relay. Ese relay pues obviamente tiene que recibir energía. En nuestro caso pues le vamos a aplicar cierto voltaje con las líneas de alimentación que tenemos disponible, sea en este caso AC o en el caso de si lo usamos en DC, pero hay que alimentarle con energía para que él almacene esa energía dentro en ese embobinado o en esa bobina que vimos anteriormente en la imagen. Pues ese simbolito lo que simboliza es la parte de la bobina, la parte del coil del control relay. Ahora, como vimos, pues obviamente ese relay tiene unos contactos. Los contactos los simbolizamos dependiendo si son contactos normal y open o normalmente abiertos, pues los simbolizamos como ya hemos visto anteriormente con dos barritas paralelas o dos líneas paralelas. Y si es normal y close, los contactos son normal y close o normalmente cerrados, pues son esas mismas dos líneas paralelas pero con una línea que cruza el símbolo indicando que está normalmente cerrado. Y como ya sabemos, pues el concepto va a ser que cuando esa bobina se energice, reciba energía, entonces o se active, como le queramos llamar, entonces los contactos que sean normal y open van a cerrar y los contactos que sean normal y close van a abrir, ¿ya? Y de esa manera cambian de estado. Aquí podemos ver, por ejemplo, un caso de un relay donde tiene internamente su bobina y en este caso tiene múltiples contactos. En este caso tiene un contacto close, un open, otro close y otro open. Tiene 4 contactos disponibles. La imagen del lado es cuando entonces le aplicamos cierto voltaje a la bobina para energizarla. ¿Qué va a ocurrir? Pues los contactos que eran normal y close, que es este y este que tengo aquí, estos dos, pues entonces van a abrir, entonces quedan abiertos, y los contactos que eran normal y open, pues entonces van a cerrar y quedan cerrados, y de esa manera cambian de estado cada uno de esos contactos cuando está energizado el relay, cuando está recibiendo energía. Cuando le quitamos energía, pues quedan en su estado normal. Los que habían abierto pues regresan a ser cerrados, y los que habían cerrado pues entonces regresan a ser abiertos, y de esa manera está en su estado normal o desenergizado, o en su estado activado o energizado. Ese relay entonces lo vamos a utilizar para poder entonces hacer controles, que es lo que vamos a ver ahora, diferentes ejemplos a través de diagramas de escalera. Ya el concepto de diagrama de escalera, que lo tienen aquí en el documento también, ya lo hemos explicado y lo hemos ya empezado a visualizar a través de los primeros laboratorios, ¿ves? Donde nosotros vamos a tener unos símbolos dentro de unas líneas, siguiendo el concepto como si fuera una escalera, escalones, y donde cada una de esas líneas lo que me representa en el caso de este curso de industrial es una serie de conexiones que vamos a usar o a realizar con dispositivos, donde ese diagrama lo que me indica a mí es las conexiones que yo voy a realizar. Como hemos explicado ya también anteriormente, ese diagrama puede tener varias líneas de conexión o varios escalones de conexión, y siempre los vamos a leer desde el primero hasta el último abajo. Siempre los diagramas se leen de arriba hacia abajo y se leen de izquierda a derecha. Normalmente a la izquierda están los dispositivos de entrada, normalmente los push button, los level switch, los limit switch, cualquier interruptor, y luego en el extremo derecho casi siempre están nuestros terminales de salida. Van a estar ahora los relays, que los podemos visualizar también como componentes de salida, y como tal las salidas que vamos a controlar, esas bombillas, esos motores, esas válvulas. Y siempre vamos las conexiones de izquierda a derecha, tal como escribimos, tal como leemos, pues así mismo vamos a leer el diagrama, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Vamos de izquierda a derecha en la primera línea, conectamos todo, y vamos a la segunda, de izquierda a derecha, conectamos todo, y así sucesivamente. Como ya hemos explicado también, ese diagrama está entre dos líneas de energía, en nuestro caso 2 líneas de voltaje, donde la línea 1 representa, si estamos en AC, pues la línea 1 del sistema trifásico, por ejemplo, que estemos utilizando, pues
tomamos una de esas líneas y entonces la línea 2 pues normalmente va a ser nuestro neutral. ¿Ves? Si estamos en un sistema que usa solamente una línea o monofásico, de ese sistema trifásico, pues vamos de una línea de voltaje a la línea neutral. En el caso que sea una aplicación en DC, pues esta línea 1 representaría el lado positivo de ese voltaje DC y esta línea 2 pues representaría la parte negativa de ese voltaje DC. Si nos vamos entonces a los ejemplos que tienen aquí en el documento, ahora debe de yo estar utilizando solamente un interruptor con mi salida, en este caso un push button con una bombilla. Ahora le voy a añadir ese relay. Y aquí podemos hacer varios conceptos. El primer concepto es tener directamente conectado el interruptor al relay. En este caso pues solamente tengo un relay, pues le estoy llamando CR1 y este contacto normal y open que tengo aquí en la segunda línea está asociado a ese relay. Bien importante, siempre que haya un contacto que pertenezca a X relay o a un relay en particular, tiene que llevarle el nombre. En nuestro caso, si estamos dibujando un diagrama, tengo que escribirle el nombre de ese relay. Si a este relay yo le llamé CR1, pues entonces ese contacto, como pertenece a ese relay, tengo que ponerle CR1. Si a este relay yo le llamé relay número 1, pues entonces este contacto tiene que decir relay número 1. Si hay otro relay que se llama CR2 o relay número 2, pues y aquí hay un contacto de ese segundo relay, pues ese contacto tiene que llevar ese nombre de ese relay. Hay que identificarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos leyendo un diagrama de escalera, nosotros tenemos que saber a quién le pertenece ese contacto, a qué relay. Porque como dije, pueden haber varios relays a la vez funcionando en un diagrama. Si estamos en un programa de simulación, ese contacto, si no está identificado, el programa te va a dar error porque te va a preguntar este contacto de quién es. Y si estamos en el PLC, pues obviamente si no identificamos ese contacto tampoco con el relay, pues también el programa en el caso del PLC pues te va a dar error porque nuevamente te va a preguntar ese contacto de quién es o a qué relay pertenece. Así que siempre ese relay tiene que ese relay identificado, pues de la misma manera sus contactos, todos los contactos tienen que estar identificados. Como vamos a ver más adelante, si este relay yo empiezo a usar 2-3 contactos distintos de ese mismo relay, todos esos contactos, si son de relay 1, todos tienen que estar con CR1, sean los open o los close que tenga disponible. Así que eso es bien importante. ¿Qué hace este primer ejemplo que tenemos aquí? Pues como dice aquí, lo que vamos a aprender es una bombilla presionando ese interruptor, pero ahora le voy a colocar ese relay. Estos relays también nos sirven, aparte de hacer la función del control, también hacen una función de protección. Porque ¿qué ocurre? Si yo lo que tengo aquí, como he mencionado anteriormente, es una salida que es bien costosa, porque esta bombilla para nosotros quizás es algo barato, pero esta bombilla puede estar dentro de algún artefacto que valga entonces mucho dinero. Pues este relay, si pasa algo o hay alguna falla, pues puede tumbar, y de esa manera no permite que se ejecute lo que yo vaya a hacer con esa bombilla que está dentro de una maquinaria quizás más cara, y protege, él se autoprotege y también protege a lo que está luego, que es la bombilla o esa bombilla dentro de una maquinaria o de una máquina bien cara, y podemos proteger esa salida sin dañarla. Y si se fuese a dañar algo, pues preferible que se dañe un relay, que es muchísimo más barato que lo que tengamos aquí, que puede ser algo sumamente costoso. Okay. Si en este caso energizamos este push button como es normal y open, al pasar corriente, esta bobina de este relay se va a energizar y su contacto que es normal y open, pues entonces va a cerrar. Y al cerrar, entonces hay paso de corriente y la bombilla prende. Tan pronto este push button yo lo deje de presionar, pues entonces sube, abre nuevamente, el relay se desenergiza, este contacto vuelve a abrir y por consiguiente la bombilla pues vuelve a apagarse. Y eso es lo que hace
este primer diagrama sencillo. Con este push button energizo el relay y el relay va a cerrar su contacto para que entonces la bombilla prenda. Si lo dejo de presionar, el relay se le va la energía, vuelve y abre los contactos y la bombilla apaga. Si hago el mismo diagrama pero con un normal y close, con un contacto normal y close de ese relay, pues ahora cuando este push button se presione, ya que es un normal y open, va a dejar pasar corriente, energizo el relay, ¿ves? En esta segunda línea, este contacto como es cerrado, quiere decir que inicialmente esta bombilla va a estar prendida, distinto acá, que como tenía un contacto open al frente, pues inicialmente esta bombilla estaba apagada. Ahora inicialmente esta bombilla está prendida porque tiene un contacto close, y como este contacto está conectado a la línea de voltaje, pues aunque yo no esté presionando este push button, pero ya hay un contacto close y ya está pasando corriente por esa bombilla, así que obviamente esa bombilla empieza prendida. Cuando yo presiono este push button, entonces este relay se activa y este contacto va a abrir. Al momento de abrir, entonces ya la corriente se interrumpe, no hay paso de corriente y la bombilla apaga. Cuando dejo de presionar el push button, el relay deja de energizarse y esto vuelve a cerrar y vuelve entonces a prender la bombilla. Así que en este caso lo que estoy es apagando esa bombilla utilizando el interruptor junto con el relay. Si me voy al tercer caso, tenemos entonces ahora lo que le llamamos un Start-Stop Button. ¿Qué sucede? En los dos ejemplos anteriores yo tenía que estar dejando presionado ese botón o ese push button para que entonces el relay esté activo y entonces su contacto cambie. Ahora yo lo que quiero es presionar ese botón solamente una vez y aunque lo suelte, él se va a quedar energizado. Él se va a quedar como si lo estuviese presionando. Para eso lo que se hace es que siempre esto va a ser una configuración que siempre la vamos a estar utilizando si queremos un start, es colocarle lo que le llamamos un latch en paralelo, una conexión en paralelo con un contacto normal y open de relay que yo voy a activar con ese botón. En este caso, si este botón me va a activar este relay 1, pues este contacto normal y open en paralelo a ese botón, a ese push button, pues va a ser obviamente asociado a ese relay. De esa manera, cuando yo active este botón, cuando lo hunda y pase corriente a través del relay y el relay se active, esto se va a cerrar y esto hace que se mantenga, al estar en paralelo, le mantenga energía, porque entonces aunque el botón físicamente vuelva a, cuando usted lo deje de presionar, vuelva a irse a su posición original abierto, pero ya aquí va a haber corriente pasando por esta parte, y es como si ese botón pareciera que estuviese hundido todo el momento, porque por aquí está pasando corriente, y mantiene el relay energizado. Si esto no estuviese, pues sí, tengo que mantener presionado el push button. Ahora no, ahora yo lo hundo solamente una vez. Esto puede aplicar a cualquier dispositivo de entrada. Si es un limit switch, si es un level switch, cualquier dispositivo de entrada, si tiene este contacto en paralelo de ese relay, al activarse lo cierra y aunque él vuelva y regresa a su posición normal, se va a quedar activado por este latch en paralelo. Esto que tengo aquí sería un segundo botón, en este caso un segundo push button, que sería normal y close, para mantener el paso de corriente, y este botón entonces sería un stop button. ¿Por qué? Porque si yo quiero mandar a parar la energización de ese relay, ya con este yo no lo puedo hacer porque se quedó activado. Ya yo no puedo tumbarle la energía al relay con este mismo, entonces necesito otro botón para que entonces yo le tumbe la energía al relay. En este caso, como este es un normal y close, al hundirlo va a abrir y ahí entonces deja de pasar corriente por el relay. Por eso ahora voy a necesitar dos dispositivos de entrada o dos interruptores. Uno que va a funcionar como un start button, que es el interruptor junto al latch en paralelo del contacto open del relay, y otro botón, otro interruptor normal y close. Y este va a empezar a hacer el proceso, y con este en cualquier momento lo termino. Un start, un stop, comienzo y termino.
En este caso entonces, cuando yo le dé comienzo al proceso, originalmente como aquí hay un contacto open también identificado como que pertenece a este relay, este contacto está abierto, esta bombilla está apagada inicialmente porque no hay paso de corriente. Cuando yo presione este push button ahora como start, activo el relay, se queda activado por el latch y entonces este también va a cerrar este contacto y energiza la corriente. Lo único que ahora la diferencia, esto es como si fuera el caso número 1 que vimos, el ejemplo 1, lo único que tenemos un start. En este caso no tengo que dejar presionado el push button, lo presiono una vez, aunque lo suelte, el relay se va a quedar energizado, esto se va a quedar cerrado y la bombilla se va a quedar prendida. ¿Cómo la apago? Ahora con el stop. Cuando le dé al stop, entonces tumbo la corriente al relay, el relay se le quita la energía, esto vuelve y abre y por consiguiente la bombilla apaga. ¿Veis? De esa manera tengo el encendido y el apagado ahora de una bombilla, pero usando un start stop button. Lo mismo lo podemos hacer aquí en el próximo, pero utilizando un normally close de este contacto de este relay. En este caso al ser un normally close, pues la bombilla inicialmente la van a tener prendida, porque hay paso de corriente por aquí y la bombilla va a empezar prendida. Cuando le dé al push button número 1, que es normally open, energizo el relay, se queda energizado por el latch en paralelo y entonces este contacto va a abrir y al abrir pues entonces la bombilla va a apagar. Cuando entonces le doy al otro botón, que es un stop button, abre, quito energía, vuelve y cierra, regreso a estado normal y la bombilla vuelve a estar prendida. Así que en este caso pues inicialmente la bombilla está prendida. Cuando le doy al start button, energizo relay, abre, apago bombilla y con el stop le quito energía, vuelve y cierra y vuelve la bombilla a estar prendida. En el próximo nuevamente tenemos la conexión de un start un stop button con el relay y ahora tengo dos contactos con dos bombillas. En este caso tengo la bombilla en verde o green light con un contacto open y tengo la bombilla roja red light con un contacto close. A todos los tres contactos el que estoy usando para el start button y estos dos son del mismo relay, por eso todos están identificados como CR1. Ahora, ¿qué pasa inicialmente? Pues inicialmente la bombilla verde está apagada porque aquí hay un open, así que por aquí no hay corriente pasando, pero por esta línea sí hay corriente pasando porque esto está cerrado, así que por aquí la bombilla roja está prendida. Así que siempre que nosotros empezamos a explicar, y yo lo estoy explicando de una manera, aquí está escrito de otra manera, usted lo puede explicar de una manera también distinta, lo mismo. Por eso cada quien puede explicar lo mismo de forma distinta. Así que, pero normalmente siempre las explicaciones comenzamos diciendo los dispositivos de salida, que en este caso son las bombillas, cómo están, si están prendidas o están apagadas inicialmente, y luego pues se explica la secuencia. En este caso pues la bombilla verde está apagada y la bombilla roja está prendida. Cuando le doy entonces al start button, activo el relay, se queda activado por el latch en paralelo nuevamente y entonces este contacto cierra y entonces la bombilla verde va a prender, pero a la misma vez este contacto va a abrir y entonces por consiguiente la bombilla roja va a apagar. Así que con el start lo que estoy haciendo es prendiendo la verde y apagando la roja. Cuando le doy al stop button le quito energía al relay y por consiguiente pues entonces este vuelve y abre, apago entonces la verde y entonces este vuelve y cierra y vuelve y prendo la roja. De esa manera pues tengo una combinación de dos bombillas donde una prende y una apaga y viceversa. Si me voy al próximo ejemplo, en este caso al ejemplo número 6, en este caso pues añadí otro dispositivo de salida, un motor. Ahora tengo una bombilla verde, tengo un motor y tengo una bombilla roja. En este caso la bombilla verde está con un contacto abierto de ese relay 1, el motor está con un contacto abierto también de relay 1 y la roja está con un contacto cerrado de relay 1. Pues primero, ¿qué pasa inicialmente? Pues me voy a cada línea de cada dispositivo.
en el caso de la línea de la bombilla verde, como está aquí open, pues entonces la bombilla está apagada inicialmente, la verde. Aquí para el motor, esto también está abierto, este contacto está abierto, pues el motor también está apagado. Y la roja, pues inicialmente tiene un contacto cerrado, pues entonces está prendida la bombilla roja. Así que tengo verde y motor apagadas, y bombilla roja prendida. Cuando le doy al Start button, energizo el relay, se queda energizado por el latch en paralelo y entonces este contacto cierra, prende bombilla verde, este contacto cierra también, prende motor y este contacto entonces abre, apaga bombilla roja. Así que con el Start estoy prendiendo bombilla verde y prendiendo motor y apagando bombilla roja. Cuando le doy entonces al Stop button, le quito energía al relay y vuelve todo a su estado normal. Abre, apaga bombilla verde, abre, apaga motor, cierra, vuelve y prende bombilla roja. Y de esa manera pues tenemos ahora controlando tres cosas a la vez, utilizando el mismo relay, que esa es la particularidad ahora de utilizar los relays, de que también otra de sus funciones es poder, como dije, hacer un control de varias cosas a la misma vez. ¿Ves? Porque con un mismo push button yo no puedo controlar tres cosas a la misma vez. ¿Ves? A menos que las tres hagan lo mismo, o las tres prendan o las tres apagan. Pero si una prende y una quiere apagar y otra y viceversa, pues aquí, pues entonces ya por eso es necesario estar usando un relay para poder controlar cada cosa de forma distinta, ¿ves? Porque en este caso dos estaban apagadas y una prendida, y después dos prendieron y una apagó. ¿Ves? Y esa es la particularidad del relay. Si no, tendría que usar un push button close o open para cada uno. Y normalmente lo que se usa es solamente un dispositivo de entrada para darle comienzo y luego pues que todo se controle pues, a través de ese relay o de varios relays, como vamos a ver ya en este ejemplo. Ya en este ejemplo número 7 tenemos dos control relay, cada uno los vamos a tener con la secuencia del start stop button. Así que aquí tengo un start número 1, un stop número 1, donde esos trabajan con este relay 1, pues el contacto en paralelo está con ese CR1, y el otro start stop button van a trabajar con el relay 2, así que este contacto en paralelo para el segundo start pues tiene que estar identificado como CR2, ¿ves? Con ese relay número 2, ¿ves? Y en este caso tengo múltiples salidas, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 salidas. Tengo 3 motores, motor 1, motor 2, motor 3. Tengo 2 bombillas rojas, bombilla roja 1, bombilla roja 2, y tengo 2 bombillas verdes, green 1, green 2. Cuando ya nosotros entonces empezamos a tener doble relay, tengo que ver entonces cada uno de los dispositivos que tiene al frente para ver cómo van a ser controlados por estos relays. En los casos anteriores tenía solamente un relay, pues cada uno estaba controlado por uno de los contactos de relay. Pero aquí puedo tener varias alternativas. Puede ser que una de estas salidas esté controlado, como vimos anteriormente, por uno de los contactos de relay 1 o por uno de los contactos de relay 2, o puede haber una combinación de contactos entre el relay 1 y entre el relay 2. Vamos a ver uno a uno. El motor 1 solamente tiene un contacto open de relay 1. Pues en este caso él va a funcionar, pues si se activa ese relay pues cierra y el motor va a prender. Si no, pues entonces el motor va a estar apagado, pues solamente depende de un normally open del CR1. De esta manera inicialmente él va a estar apagado. La bombilla R1 pues también solamente funciona con un CR1, en este caso close, pues en este caso es al revés del motor 1. Originalmente está prendida la bombilla roja 1, y cuando el relay 1 se active pues entonces va a abrir y la bombilla va a apagar. La bombilla verde 1 pues va a funcionar igual que el motor 1. Cuando se active el relay cierra, la bombilla prende. Cuando se desactive el relay vuelve y abre, la bombilla entonces va a estar apagada. El motor 2 funciona como la bombilla roja 1.
Disculpen, en este caso, ya aquí CR2. El motor 2 funciona, bueno, funciona parecido, pero funciona con el relay 2. Ya aquí, este contacto, siempre los contactos los vamos a identificar arriba del contacto. Este CR1 pertenece a este contacto. Este CR1 pertenece al próximo contacto. Este CR1 pertenece aquí. Ahora este CR2 pertenece a este contacto que tenemos aquí. Y ese es el contacto CR2 de este motor 2. Este motor 2 entonces funciona con un close del CR2. Quiere decir que cuando el relay 2 originalmente está desactivado, pues entonces como él está close, el motor 2 empieza prendido. Cuando el relay 2 se activa, entonces abre y es cuando el motor va a apagarse. Cuando vuelve y se desactiva el relay, vuelve y cierra y el motor vuelve y prende. La bombilla verde 2 también va a estar funcionando con un contacto de relay 2, en este caso close, pues va a ser lo mismo que el motor 2. Cuando el relay 2 esté apagado, pues él está cerrado, bombilla está prendida. Cuando el relay se active, el número 2, contacto abre, pues la bombilla verde 2 apaga. La bombilla roja 2 sigue tiene un contacto open de relay 2. Así que entonces en este caso, cuando el relay 2 está apagado, pues entonces la bombilla está apagada también. Pues está en open. Cuando el relay 2 se active, cierra este contacto y por consiguiente la bombilla 2 va a prender. Y el motor 3 entonces tiene una combinación de dos contactos a la vez. Tiene un contacto CR1 close y tiene un contacto CR2 close. Yo puedo entonces identificar lo que pasa cada vez que ocurra algo. Obviamente estamos viendo que aquí hay dos contactos en paralelo. Quiere decir que originalmente, como los dos están cerrados, si tanto el relay 1 como el relay 2 están apagados, pues ellos están cerrados ambos y por consiguiente el motor 3 va a estar prendido. Ahora, si el relay 1 prende y el relay 2 se queda apagado, pues esto va a estar abierto, esto va a estar cerrado, por aquí va a haber paso de corriente y el motor 3 va a seguir prendido. Si el relay 1 está apagado, se queda cerrado y el relay 2 se activa y este abre, por acá arriba va a haber paso de corriente todavía y el motor 3 sigue prendido. Ahora, cuando los dos relays se activan a la vez, este contacto abre también, los dos van a estar abiertos y es cuando único el motor 3 va a estar apagado. Cuando los dos relays se activen a la vez. Eso lo vimos la vez pasada cuando estábamos trabajando con los diagramas de dispositivos digitales básicos que vamos a utilizarlo para controlar salida. Dos contactos en paralelo que son normal y close, lo vimos anteriormente y al final de toda la explicación yo le hago un resumen donde dice que el motor 3 apaga solamente si ambos están activos a la vez. Si ambos están activos a la vez, es cuando único él va a apagar. Quiere decir que ese motor número 3 funciona como si fuera un NAND. Voy aquí a ir un momento, disculpen aquí un momento, estoy en vivo haciendo el video, pero si nosotros vamos, o aquí mismo, perdón, lo voy a buscar acá en este otro documento, las compuertas que vimos la vez pasada, este diagrama es de un NAND, dos dispositivos o dos contactos normal y close en paralelo. Eso es lo que tengo aquí, los dos contactos normal y close de ambos relays. Por eso ese motor 3, si usted me dice el motor 3 funciona como una compuerta NAND, que ya usted me está diciendo que es que solamente él se va a apagar cuando ambos relays están activos.
O usted lo explica paso por paso, como lo acabo yo de explicar. Si el relay 1 está activo, se permanece prendido el motor. Si el 2 se activa, permanece activo el motor. Si entonces los dos se activan a la vez, es cuando el motor entonces se apaga. ¿Ves? Si los dos están en close, que están desactivados ambos relays, está prendido. Si este se desactiva, el 2 sigue pasando corriente por aquí, sigue activado el motor. Si el 2 es el que se activa, pasa corriente por aquí, sigue prendido el motor, y solamente cuando los dos relays se activan es cuando los dos contactos abren, es cuando el motor se apaga. Eso es lo mismo que estarle explicando pues esta tablita de un NAND. Así que usted me puede resumir todo eso en que el motor 3 o solamente apaga cuando ambos relays se activan a la vez, o funciona como un NAND. De esa manera ya empezamos a ver comportamientos de salida utilizando esos diagramas equivalentes que vimos la vez pasada. Cuando yo le doy un stop, pues obviamente cada uno de ellos regresa a su estado normal, y en este caso, pues como dije, tengo que ver la combinación, porque yo le puedo dar un stop al relay 1, tumbo el relay 1, esto vuelve y cierra. Si este estaba abierto, pues como dije, se permanece prendido. Si le doy el stop al relay 2, pues entonces vuelve a cerrar, pero este estaba abierto, así que sigue pasando corriente por ahí. Solamente cuando le dé los dos stop a los dos relays a la vez, pues entonces los dos van a cerrar y el motor va a seguir abierto. O sea que cuando ya tengo un motor o una bombilla que está basada en un comportamiento de dos relays a la vez, tengo que ver entonces cuando los voy a apagar, si apago uno solo, si apago el otro, o si apago los dos a la vez. Por eso tengo 4 posibles combinaciones. Cuando ya hay dos dispositivos a la vez funcionando, o que los dos prendan, o que uno prenda y el otro se quede apagado, o que uno prenda y el otro se quede apagado, o que los dos apaguen a la vez. Y eso lo hacemos pues aquí con los Start Stop Button. Si nos vamos al ejemplo 8, el ejemplo 8 nuevamente voy a tener una secuencia con dos Start Stop Button, Relay 1 y Relay 2. Y voy a tener aquí 3 dispositivos, una bombilla roja, una bombilla verde y un motor. Y entonces cada uno de ellos tiene una combinación de dispositivos, tanto para el Relay 1 para el Relay 2. Aquí pues tengo que entonces empezar a recordarme de lo que vimos anteriormente, de los diagramas que vimos. Dos dispositivos normalmente abiertos en paralelo, si nos vamos a los diagramas, era un OR, una combinación de dos en paralelo abiertos. Eso representa un OR. Quiere decir que esa bombilla roja funciona como una compuerta OR. ¿Por qué? Porque si se activa el relay 1, cierra y pasa corriente por la bombilla. Si el que se activa el relay 2, cierra el contacto 2, pasa corriente, la bombilla prende. Si activo los dos a la vez, el relay 1 y el relay 2, los dos a la vez, pues los dos cierran, y por consiguiente obviamente la bombilla también prende. De la única manera que la bombilla está apagada es cuando los dos están apagados, y pues obviamente los dos están abiertos y la bombilla originalmente está apagada. Luego, si se prende un relay, se prende el otro, o se prenden los dos, la bombilla va a estar prendida, ¿ves? Y eso es lo que representa un OR. Es lo que tengo aquí, una compuerta OR. En el caso de dos cerrados en serie, que sería para la bombilla verde, pues entonces ahí lo que yo tendría, como vimos la vez pasada, sería un NOR, lo contrario, dos contactos normal y close en serie, y eso representaría un NOR para la bombilla verde. Quiere decir que la bombilla verde funciona como un NOR. Originalmente está prendida porque los dos están en serie, están cerrados. Si yo activo el relay 1, este contacto abre, pues la bombilla va a apagar. Si yo activo el relay 2, este contacto abre, la bombilla también va a apagar. Si yo activo los dos a la vez, los dos abren y la bombilla también va a apagar, que es lo contrario al OR.
Solamente para 00 la salida está prendida. Pues aquí originalmente está prendida. Si se activa uno o el otro, los dos a la vez, pues esa bombilla va a apagar. Esta bombilla va a ser lo contrario a la roja. Cuando la roja empieza apagada, esta empieza prendida, y luego cualquier secuencia con un relay o con el otro, con los dos a la vez, va a prender la roja, y esta al contrario la va a apagar. Y el motor que tengo aquí está junto con dos contactos normal y open de cada relay, de relay 1 y de relay 2. Esto pues sería entonces un AND, ¿no? Dos contactos open en serie, así que es un AND. Eso significa que solamente ese motor va a prender si los dos relays se activan a la vez, para que los dos cierran a la vez. Si yo cierro uno nada más porque se activó el 1, el motor sigue apagado. Si se activa el 2, cierra este contacto, pero este te queda abierto, sigue apagado. Solamente cuando los dos relays se activen a la vez, los dos contactos van a cerrar a la vez, y por consiguiente, cuando único, el motor va a estar prendido. Esto es la tabla de la verdad de un AND. Así que tengo una bombilla roja funcionando como un OR, una verde funcionando como un NOR, y un motor funcionando como un AND. Usted puede explicar el concepto de cuándo prende o cuándo apaga, o lo puede resumir de esa manera utilizando las compuertas básicas lógicas. En el caso del 9 tengo nuevamente dos relays, dos start stop button, y ahora tengo una bombilla roja, una bombilla verde, un motor y una válvula solenoide. Este simbolito es de una válvula solenoide. En este caso, volvemos, cada uno de ellos tiene una combinación de dos dispositivos, con los relay 1 y 2, dos contactos en cada uno. Pues quiere decir que cada uno va a seguir alguna secuencia. Verificamos si son secuencias de las compuertas lógicas básicas. Para la bombilla roja tengo dos dispositivos, dos contactos close en paralelo. Como habíamos visto anteriormente, esos dos contactos en paralelo funcionan como un NAND. Quiere decir que cuando inicialmente esa bombilla roja va a estar prendida, porque los dos están cerrados. Si el relay 1 se activa, la bombilla apaga. Si el relay 2 se activa, abre. Si la originalmente está prendida, si el relay 1 se activa, la bombilla sigue prendida, porque por aquí sigue pasando corriente. Si el relay 2 se activa, abre, pero por acá sigue cerrado, sigue estando prendida la bombilla, y solamente apaga cuando entonces los dos relays se activan a la vez, porque entonces los dos abren a la vez, y es cuando único la bombilla roja va a estar apagada. Es lo que me dice la tabla de la verdad. Solamente apaga cuando los dos se activan, las dos entradas. En este caso, los dos relays se activan, abren los dos, y es cuando único la bombilla roja apaga. La bombilla verde funciona como un AND, ya lo habíamos visto, dos en serie abiertos, eso es un AND. Solamente va a prender al contrario cuando ambos están activos. Originalmente está apagada la bombilla. Si se activa un relay, el relay 1 todavía sigue apagada. Si se activa el 2, todavía sigue apagada. Si se activan los dos a la vez, tanto el 1 como el 2, pues entonces es cuando los dos cierran, y es cuando único la bombilla verde prende. El motor tiene dos contactos close en serie. Eso entonces lo que representa es un NOR. Nuevamente, concepto de un NOR, dos en serie cerrado. Originalmente está prendido el motor. Si se activa un relay, apaga. Si se activa el otro relay, apaga también. Si se activan los dos, pues obviamente también va a apagar. Así que solamente él se mantiene prendido en sus estados normales. Cuando están los dos relays apagados, pues originalmente el motor va a estar prendido. Tan pronto yo active un relay o el otro, o active los dos, ese motor va a apagar. Y la válvula solenoide tiene una combinación en paralelo con dos contactos open, pues eso es un OR. Nuevamente, donde están en paralelo, quiere decir que originalmente ella está apagada, y si se activa un relay, prende. Si se activa el otro, prende también, y si se activan los dos, pues también prende la válvula, porque
o cierra uno, o cierra el otro, o cierra los dos a la vez. De cualquiera de las tres maneras, la válvula va a prender. Solamente se queda apagada si están en formato normal, los dos open, y ese es el comportamiento de un OR. ¿Ves? De esa manera, cada uno de esos dispositivos de salida, ¿ves?, tiene un comportamiento en términos de dispositivos digitales básicos, que son los que discutimos y repasamos la vez pasada. Y por último, entiendo que este es el último caso, el ejemplo número 10. En este caso nuevamente tengo un Start Stop Button, dos relay, y entonces aquí tengo una bombilla roja y una bombilla verde, y entonces ahora esta bombilla roja tiene 4 contactos, 2 de CR1 y 2 de CR2. En este caso los tiene los dos arriba, de uno de CR1 y de CR2 abierto, y abajo un CR1 cerrado y un CR2 cerrado también. Cuando vamos al diagrama de las conexiones de los dispositivos digitales básicos, como habíamos visto ya también anteriormente, eso que yo tengo ahí sería un Exclusive NOR. ¿Ves? 2 abiertos en serie, 2 cerrados en serie y ambas conexiones en paralelo. Eso yo lo que tengo aquí, ¿ves?, de esos relay. Así que esa bombilla roja va a funcionar como un Exclusive OR. Originalmente ya está prendida porque por aquí pasa corriente. Cuando un relay se activa, si se activó el relay 1, este cierra, este abre, este se mantiene abierto, este se mantiene cerrado, así que no hay paso de corriente, la bombilla apaga. Si el relay 2 es el que se activa, cerró, pero este se mantiene abierto, y este abre, tampoco hay paso de corriente, la bombilla roja está apagada. Y cuando entonces los dos relays se activan a la vez, pues estos dos cierran, estos dos abren, y por acá es que entonces que va a pasar corriente, y es cuando la bombilla prende. Así que la bombilla prende si los dos relays están apagados o si los dos relays están prendidos, que es lo que significa un Exclusive NOR. ¿Ves? Cuando las entradas son iguales es cuando la salida está prendida. En este caso, si los dos relays están apagados, está así, pasa corriente por aquí, es cuando la bombilla prende. Si los dos relays se activan a la vez, pues entonces por acá arriba es que va a pasar la corriente. Si uno de ellos se activa, pues entonces la bombilla va a estar apagada. Y la bombilla verde al revés va a funcionar entonces con un open y un close, CR1, CR2, y con un close y un open, CR1, CR2. Eso es lo que tengo, un Exclusive OR. Open, close, close, open. Y entonces la bombilla verde funciona con Exclusive OR. Originalmente ella está apagada, no hay paso corriente por aquí, tampoco por acá. Si se activa CR1, pues cierra. Al cerrar aquí, pasa corriente por aquí, aquí abre, no pasa corriente, pero por acá arriba está pasando corriente, así que sí, la bombilla prende. Si el CR2 es el que se activa, abre, no hay paso corriente por acá abajo, pero por acá abajo cierra. Entonces, perdón, no hay paso corriente por acá arriba, pero acá abajo cierra este contacto, pues por aquí sí hay paso de corriente, pues la bombilla verde prende. Y si los dos se activan a la vez, este cierra, este abre, no hay paso de corriente, este abre, este cierra, tampoco hay paso de corriente. Así que aquí sí, en formato normal, cuando los dos relays están apagados, la bombilla está apagada. Cuando los dos relays se activan, la bombilla también verde va a estar apagada. Si uno de ellos es el que se activa, el 1 o el 2, es cuando entonces la bombilla verde va a prender, que es lo que me dice la tabla de la verdad, un Exclusive OR. Cuando uno o el otro se activa en la entrada, es cuando la salida prende. Pues cuando un relay o el otro se activa, es cuando entonces la salida va a prender, en este caso la bombilla verde. Recuerden que en todos estos ejemplos que vimos, esos contactos de esos relays representan, para efectos prácticos, son las entradas de control para esas salidas, para esas bombillas, esos motores. Ya no son estos push buttons. Obviamente con estos push buttons yo lo que hago es prender o apagar, obviamente sí, esos relays, los prendo y los apago, pero realmente dependen de los contactos de esos relays, depende de cómo estén conectados entre ellos. Y si son contactos open y close, pues ahí es que tengo que saber si cada dispositivo, cómo funciona, si funciona como un NAND, como un NOR, como un Exclusive OR, como un Exclusive NOR, siguiendo los diagramas que ya habíamos visto
anteriormente. Así que como vimos todos estos diagramas de escalera, empezando desde los más básicos hasta diagramas más complicados, donde puedo tener múltiples salidas, puedo también tener múltiples control relay y puedo estar controlando varias cosas a la vez de forma directa o indirecta con un close o con open, o utilizando comportamientos lógicos como las compuertas lógicas básicas, ya cuando tengo dos dispositivos de relay controlando ambos una misma salida a la vez.